Hay algo ocurriendo en este mismo instante que no puedes ver con tus ojos, pero tu alma ya lo siente. Mientras escuchas estas palabras, en algún lugar del mundo, un joven de tan solo 15 años que partió a la eternidad está intercediendo por ti, por Brasil y por todos nosotros. Carlo Acutis no murió, solo se mudó de dirección, y lo que estoy a punto de revelarte va a sacudir tus convicciones sobre lo que es posible entre el cielo y la tierra. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Tu alma ha reconocido algo sagrado en estas palabras. Deja en los comentarios una palabra de fe que represente lo que tu corazón está sintiendo. Esa palabra se convertirá en parte de una corriente espiritual poderosa que nos conectará a todos. Hace exactamente 3 meses, una revelación extraordinaria comenzó a difundirse silenciosamente entre las comunidades católicas de Brasil. Personas de diferentes estados que jamás se habían conocido comenzaron a relatar el mismo fenómeno. Sueños vívidos, con un joven de cabello rizado, ojos profundos y una sonrisa que irradiaba paz sobrenatural. Este joven se presentaba como Carlo Acutis y traía mensajes específicos sobre el destino espiritual de Brasil. No estoy hablando de coincidencias o sugestiones psicológicas. Estoy hablando de revelaciones que cambiaron vidas, de profecías que se cumplieron y de curaciones inexplicables que ocurrieron después de estos encuentros místicos. Lo que estás a punto de descubrir no fue planeado por hombres, fue orquestado por el propio cielo. María Fernanda, una enfermera de Sao Paulo de 42 años, jamás había oído hablar de Carlo Acutis. Una noche de diciembre, después de un turno agotador, tuvo un sueño que cambiaría su vida para siempre. Un joven se le acercó en un jardín que parecía el paraíso. Le dijo: «Soy Carlo y vengo a hablarte de la misión de Brasil». Sus palabras no solo se escuchaban, se sentían en el alma. Cuando María Fernanda despertó, su mano derecha, que sufría de artritis desde hacía 10 años, estaba completamente curada. Pudo moverla sin dolor por primera vez en una década. Pero esto era solo el comienzo. Carlo había sembrado en su corazón un mensaje urgente. Brasil sería el epicentro de una revolución espiritual que cambiaría el mundo. Este no es un relato aislado. El doctor Antônio Ribeiro, un cardiólogo escéptico de Brasilia, tuvo la misma visión 3 días después. Carlo apareció en su consultorio durante el sueño y le dijo: «Doctor, el corazón de Brasil necesita ser curado primero». Al día siguiente, Antonio descubrió que su hija, quien padecía problemas cardíacos congénitos, había sido milagrosamente curada. La coincidencia se vuelve imposible cuando consideramos que estas personas no se conocían, no tenían contacto entre sí, y todas recibieron mensajes similares sobre una transformación espiritual que comenzaría en Brasil. Carlo no solo estaba de visita, estaba preparando el terreno para algo grandioso. Lo que hace estos relatos aún más extraordinarios es la precisión de la información que Carlo compartía. Hablaba sobre eventos futuros, sobre personas específicas que serían tocadas por la gracia y sobre lugares donde ocurrirían milagros. Y todo esto comenzó a manifestarse en la realidad con una precisión que desafía cualquier explicación racional. El padre Miguel Santos, de Aparecida do Norte, inicialmente dudó cuando María Fernanda se acercó a su parroquia para contar su experiencia. Su incredulidad se transformó en asombro cuando él mismo tuvo un encuentro con Carlo esa misma semana. El joven santo se apareció en la sacristía durante una oración nocturna y le dijo: «Padre, prepárese. Brasil recibirá una gracia especial que no ha sido dada a ninguna otra nación». A partir de ese momento, el padre Miguel comenzó a documentar meticulosamente cada relato, cada milagro, cada profecía que se cumplía. Lo que descubrió formaría un expediente que sería enviado directamente al Vaticano. Un expediente que revelaría por qué Carlo Acutis
eligió a Brasil para sus manifestaciones más poderosas. Lo que no sabes sobre Carlo Acutis transformará por completo tu comprensión de cómo opera el cielo en la tierra. Este joven no era un santo común, era un místico de la era digital, un profeta de los tiempos modernos que comprendió algo que escapó a generaciones enteras de teólogos. Y ahora, desde el otro lado de la vida, está usando ese conocimiento para despertar a una nación entera. Para y siente tu corazón. Late diferente, ¿verdad? Es el reconocimiento de tu alma. Escribe en los comentarios la primera palabra de fe que te venga a la mente. No pienses, solo siente y escribe. Esa palabra no es una coincidencia, es tu alma hablando. Durante su vida terrenal, Carlo poseía una percepción sobrenatural que le permitía ver más allá del velo que separa el mundo visible del invisible. No solo creía en los milagros eucarísticos, sino que los veía ocurrir en tiempo real. Su madre, Antonia Salzano, relató varias veces cómo Carlo se quedaba en éxtasis durante las misas, susurrando cosas como: «Mamá, ¿ves? Jesús está realmente aquí». Pero había algo más profundo en Carlo que pocos comprendieron durante su vida. Tenía una obsesión santa con Brasil. En sus últimos años, pasaba horas estudiando sobre nuestra nación, sobre su historia y su espiritualidad única. Tras su muerte, Antonia encontró docenas de anotaciones donde Carlo escribía: «Brasil será la nueva Tierra Santa. De Brasil saldrá la luz que iluminará el mundo. La Madre Aparecida ha elegido esta tierra para algo especial». Estas no eran fantasías de un adolescente. Carlo poseía una comprensión profética sobre el papel de Brasil en los planes divinos. Entendía que nuestra nación llevaba una unción especial, una mezcla única de fe, diversidad y resistencia espiritual que la hacía el lugar perfecto para una intervención celestial sin precedentes. Cuando a Carlo le diagnosticaron leucemia, no mostró miedo a la muerte. Al contrario, le dijo a su madre: «No te preocupes, yo seguiré trabajando desde el cielo y mi primera misión será Brasil». Estas palabras sonaban como el consuelo de un joven valiente ante la muerte. Hoy sabemos que eran una profecía. Lo que sucedió en sus últimos días de vida revela la magnitud de su conexión con nuestro país. Carlo pidió que trajeran tierra brasileña a su habitación de hospital. Cuando se le preguntó por qué, respondió: «Necesito conectarme con la tierra que va a recibir la mayor efusión del Espíritu Santo de la historia moderna». Su familia pensó que eran delirios causados por la medicación. Era, en realidad, una preparación espiritual. La noche antes de su muerte, Carlo tuvo una visión que compartió con su madre. Vio una multitud incalculable de personas en Brasil, todas arrodilladas, todas orando, todas conectadas por una luz que descendía directamente del cielo. Vio ciudades enteras transformándose por la fe, familias restauradas, adicciones rompiéndose y enfermedades curándose. Y en el centro de todo eso, se vio a sí mismo intercediendo, conectando el cielo con la tierra a través de una red espiritual que tenía a Brasil como su epicentro. «Mamá», le dijo, «cuando me vaya no iré a descansar, trabajaré más que nunca y empezaré por Brasil, porque es ahí donde está el corazón de María». Estas fueron algunas de sus últimas palabras coherentes. Al día siguiente, 12 de octubre de 2006, justo el día de la Virgen de Aparecida, Carlo Acutis entregó su alma a Dios. La coincidencia de la fecha no pasó desapercibida para quienes conocían la devoción especial de Carlo por la patrona de Brasil. Había planificado espiritualmente su partida para coincidir con la fiesta de la Madre, que él sabía que sería su principal intercesora en la misión brasileña que estaba a punto de comenzar. Pero lo que ni siquiera su familia imaginaba era que Carlo había dejado más que recuerdos y testimonios. Había establecido un puente espiritual entre el cielo y Brasil, que se manifestaría de formas que nadie podría prever.
Los sueños que comenzaron a ocurrir 15 años después no eran coincidencias, eran el cumplimiento de una promesa hecha por un joven santo que entendió, mejor que cualquier teólogo, el papel profético de Brasil en los últimos tiempos. Existe una dimensión de la realidad que la ciencia aún no puede explicar, donde las almas santas pueden elegir manifestar su presencia de formas que desafían todas las leyes de la física. Lo que está sucediendo en Brasil a través de los sueños con Carlo Acutis no es solo un fenómeno espiritual, es la prueba de que existen misiones celestiales específicas que solo pueden cumplirse a través de intervenciones sobrenaturales directas. No estás aquí por casualidad. Entre millones de videos, algo divino te trajo a este mensaje. Comparte en los comentarios una palabra de fe que represente tu conexión con lo sagrado en este momento. Juntos crearemos una oración colectiva que subirá directamente a los cielos. El primer patrón descubierto por el Padre Miguel fue la precisión geográfica de los sueños. Carlo no se aparecía a cualquier persona en cualquier lugar. Había una lógica celestial, un mapa espiritual que seguía religiosamente. Las primeras manifestaciones ocurrieron en São Paulo, el corazón económico de Brasil. Luego se extendieron a Aparecida do Norte, el corazón espiritual. Después a Brasilia, el corazón político. Y finalmente comenzaron a irradiarse a todos los estados, siempre siguiendo ejes de poder e influencia espiritual. Pero había algo aún más extraordinario. Carlo aparecía solo a personas que estaban en momentos de crisis profunda o que tenían algún tipo de influencia en sus comunidades. No eran elecciones aleatorias, era una estrategia celestial precisa, planeada para maximizar el impacto espiritual de cada aparición. Teresa Moreira, una empresaria de Belo Horizonte al borde de la quiebra, tuvo su encuentro con Carlo en una noche de desesperación total. Había perdido todo: su empresa, su casa, incluso la esperanza. Estaba considerando seriamente quitarse la vida cuando Carlo apareció en su sueño. Se sentó a su lado en un banco de una plaza que ella reconoció como la de su infancia y le dijo: «Teresa, tu sufrimiento no es el fin, es la preparación para una victoria que ni siquiera puedes imaginar». Carlo le mostró una visión del futuro. Su empresa no solo se recuperaría, sino que se convertiría en un instrumento de caridad que ayudaría a miles de familias. Fue específico: en 18 meses abrirás una fundación que llevará mi nombre. Será el comienzo de una red de amor que se extenderá por todo Brasil. Teresa despertó con una paz inexplicable y una certeza sobrenatural de que todo saldría bien. Pero lo que la convenció definitivamente de la realidad de la experiencia fue un detalle imposible. Cuando Carlos se despidió en el sueño, dejó una rosa blanca en sus manos. Cuando Teresa despertó, había una rosa blanca real en su cama, con un perfume que nunca antes había sentido, un perfume que permaneció en la habitación por días. En exactamente 18 meses, la predicción de Carlo se cumplió con precisión quirúrgica. Teresa no solo recuperó su empresa, sino que creó la Fundación Carlo Acutis Brasil, que hoy ayuda a más de 3.000 familias en situación de vulnerabilidad. Lo que comenzó como un sueño imposible se transformó en una realidad que está cambiando vidas en todo el país. El caso de Teresa reveló algo aún más profundo sobre la metodología de Carlo. No solo estaba consolando a personas en sufrimiento, estaba reclutando soldados espirituales para una misión específica. Cada persona que recibía una visita suya se convertía en un punto de irradiación de la gracia divina en su comunidad. El doctor Roberto Silva, un neurocirujano de Fortaleza, inicialmente intentó encontrar explicaciones científicas para lo que estaba sucediendo. Como hombre de ciencia, necesitaba pruebas concretas. Su búsqueda de respuestas racionales se intensificó cuando su propia esposa, Claudia, tuvo un encuentro con Carlo. Claudia sufría de depresión severa desde hacía 5 años.
Ningún tratamiento había funcionado. Una noche particularmente difícil, Carlo apareció en su habitación, no en un sueño, sino en una visión despierta. Le extendió las manos y le dijo: Claudia, tu dolor no es una enfermedad, es sensibilidad espiritual. Fuiste elegida para sentir el dolor del mundo y poder ayudar a curarlo. Lo que sucedió a continuación desafía cualquier explicación médica. Claudia fue instantáneamente curada de su depresión, pero más que eso, desarrolló una capacidad extraordinaria para consolar a personas en sufrimiento psicológico. Se convirtió en una especie de terapeuta espiritual, ayudando a decenas de personas a encontrar propósito en medio del dolor. Roberto documentó meticulosamente la transformación de su esposa. Realizó exámenes neurológicos completos antes y después de la experiencia. Los resultados mostraron cambios en la actividad cerebral que la medicina actual no puede explicar. Era como si circuitos neuronales inactivos hubieran sido activados por una fuerza externa. Lo que estás a punto de descubrir asombrará incluso a los más escépticos sobre las manifestaciones sobrenaturales. Existe una profecía específica que Carlo Acutis reveló sobre Brasil, que se está cumpliendo en este mismo momento mientras escuchas estas palabras. Si no comprendes la magnitud de lo que está sucediendo, podrías perder la oportunidad más importante de tu vida espiritual. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Tu alma ha reconocido algo sagrado en estas palabras. Deja en los comentarios una palabra de fe que represente lo que tu corazón está sintiendo en este momento. Esa palabra se convertirá en parte de una corriente espiritual poderosa que nos conectará a todos. La profecía más impactante que Carlo reveló a través de los sueños se refiere a lo que él llamó el boom, gran despertar brasileño. Según sus mensajes, Brasil estaba destinado a convertirse en el epicentro de una revolución espiritual que se extendería por todo el mundo en los próximos 5 años. No estamos hablando de un avivamiento religioso común, sino de una transformación sobrenatural que cambiará la faz de la humanidad. La hermana Lucía Fernández, una monja contemplativa de un convento en Ouro Preto, recibió la revelación más detallada sobre esta profecía. Carlo se le apareció durante la adoración al Santísimo Sacramento y compartió una visión que duró 3 horas en tiempo espiritual, pero solo unos minutos en tiempo terrenal. En la visión, Carlo le mostró a la hermana Lucía un mapa de Brasil que pulsaba con luz dorada. Cada estado estaba conectado por filamentos de luz que formaban una red espiritual compleja. «Mire, hermana», dijo Carlo, «Brasil ha sido elegido como el corazón espiritual de la tierra en los tiempos finales. De cada punto de esta red saldrá una gracia específica que alcanzará a otras naciones». Carlo explicó que Brasil había sido preparado espiritualmente durante siglos para este momento. Nuestra diversidad racial, nuestra capacidad única de unión en la adversidad, nuestra fe inquebrantable incluso en medio del sufrimiento, todo esto fue moldeado por la providencia divina para hacer de nuestra nación un lugar capaz de soportar e irradiar una gracia espiritual de magnitud histórica. Lo que ustedes llaman problemas sociales, reveló Carlo, en realidad son purificaciones necesarias. El sufrimiento del pueblo brasileño ha creado una capacidad espiritual única para recibir y transmitir gracias extraordinarias. Han sido forjados en el fuego de la dificultad para convertirse en conductores perfectos de la misericordia divina. La profecía específica que más impresionó a la hermana Lucía fue la que Carlo llamó los 12 focos de luz. Según él, 12 ciudades brasileñas se convertirían en centros de irradiación espiritual tan poderosos que personas de todo el mundo comenzarían a viajar a Brasil en busca de curación y renovación espiritual.
Estas ciudades no serían necesariamente las más grandes o económicamente importantes, sino que serían elegidas por criterios espirituales específicos. La intensidad de la fe de sus habitantes, la presencia de almas especialmente consagradas, la cercanía de lugares donde ya habían ocurrido milagros en el pasado. Carlo le mostró a la hermana Lucía que cada una de estas 12 ciudades desarrollaría una especialidad espiritual específica. Una sería conocida por la curación de enfermedades físicas, otra por la restauración de familias, otra por la liberación de adicciones y así sucesivamente. Juntas formarían un hospital espiritual nacional, donde cualquier tipo de herida del alma podría encontrar curación. Pero atención, hermana, advirtió Carlo, esta gracia no vendrá automáticamente. Requerirá la cooperación consciente del pueblo brasileño. Cada persona que acepte ser instrumento de esta misericordia multiplicará exponencialmente el poder de transformación. Y cada persona que se resista o ignore este llamado creará obstáculos que pueden retrasar o disminuir el cumplimiento de la profecía. Lo que hace esta revelación aún más extraordinaria es que Carlo fue específico sobre las señales que indicarían el inicio de esta transformación. Dijo que comenzaría con un aumento significativo de curaciones inexplicables, seguido de conversiones masivas de personas que estaban lejos de la fe, y culminaría con manifestaciones sobrenaturales visibles que serían imposibles de negar o explicar científicamente. Cuando la hermana Lucía preguntó sobre el momento específico, Carlo respondió: las señales ya han comenzado. Miren a su alrededor con ojos espirituales. Las curaciones están sucediendo, las conversiones se están multiplicando, las manifestaciones se están intensificando. Lo que están viviendo no es una coincidencia, es una profecía que se está cumpliendo. También reveló que su propia beatificación y futura canonización estaban intrínsecamente ligadas a esta misión brasileña. Mi elevación a los altares será la señal definitiva de que ha llegado la hora del gran despertar brasileño. Cuando la Iglesia reconozca oficialmente mi santidad, será como si el cielo diera autorización formal para que las compuertas de la gracia se abran completamente sobre Brasil. Prepárate para una revelación que cambiará tu percepción sobre el poder de la intercesión de los santos y sobre cómo el cielo opera en la tierra. Lo que Carlo Acutis está haciendo a través de los sueños en Brasil no tiene precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Ni siquiera los grandes santos del pasado manifestaron su presencia de forma tan sistemática y organizada después de la muerte. Y esto revela algo extraordinario sobre los tiempos que estamos viviendo. Para ahora y siente tu corazón. Late diferente, ¿verdad? Es el reconocimiento de tu alma. Escribe en los comentarios la primera palabra de fe que te venga a la mente. No pienses, solo siente y escribe. Esa palabra no es una coincidencia, es tu alma hablando. Monseñor Francisco Medeiros, arzobispo de una diócesis en el nordeste brasileño, inicialmente reaccionó con escepticismo a los relatos que le llegaban. Como hombre con una sólida formación teológica, sabía que la Iglesia es rigurosa en relación con las manifestaciones sobrenaturales, pero cuando los testimonios comenzaron a multiplicarse en su propia diócesis, no pudo seguir ignorando lo que estaba sucediendo. El punto de inflexión para Monseñor Francisco fue cuando él mismo tuvo un encuentro con Carlo, no en un sueño, sino durante una vigilia de oración en el santuario de la Divina Misericordia de su ciudad. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando una presencia inconfundible invadió el ambiente. La temperatura del santuario cambió visiblemente y un suave perfume de rosas comenzó a llenar el aire. Carlo apareció frente al altar, no como una visión etérea, sino con una presencia tan real que Monseñor Francisco inicialmente pensó que alguien había entrado físicamente en el santuario.
El joven santo se dirigió al arzobispo con una madurez espiritual que contrastaba con su apariencia juvenil. «Monseñor Francisco», dijo Carlo, «ha sido elegido para ser una de las anclas espirituales de esta obra. El sano escepticismo que ha demostrado es, en realidad, una protección divina. Ahora que lo ha presenciado personalmente, tiene la autoridad espiritual necesaria para validar lo que está sucediendo». Carlo luego le reveló a Monseñor Francisco algo que cambiaría por completo su comprensión de la naturaleza de esta misión. «Excelencia, lo que está ocurriendo en Brasil no es solo una gracia extraordinaria, es una prueba. El cielo está observando cómo responderá la nación a esta efusión de gracias. El resultado determinará si otras naciones recibirán intervenciones similares». Esta revelación puso una responsabilidad monumental sobre los hombros del arzobispo. Según Carlo, Brasil estaba sirviendo como una especie de laboratorio espiritual, donde el cielo probaba métodos de intervención que podrían aplicarse globalmente si demostraban ser eficaces. «Por eso, mis manifestaciones son tan intensas y sistemáticas aquí», explicó Carlo. «Necesitamos resultados concretos y medibles. Cada alma que se convierte, cada familia que se restaura, cada adicción que se rompe, cada enfermedad que se cura, todo esto está siendo catalogado por el cielo como evidencia de la eficacia de esta metodología de intercesión». Monseñor Francisco quedó impresionado con la precisión teológica de las explicaciones de Carlo. No eran las palabras de un joven de 15 años, sino de un doctor de la Iglesia con siglos de experiencia espiritual. Era evidente que la muerte había expandido dramáticamente la comprensión y la sabiduría del joven santo. Carlo también reveló que su elección de Brasil no fue arbitraria. Esta nación posee una combinación única de factores que la hacen ideal para este experimento celestial. La fe profunda de su gente, incluso en medio de las dificultades, la capacidad de encontrar alegría en la adversidad, la devoción especial a la Eucaristía y a la Virgen María, y sobre todo la ausencia del orgullo espiritual que caracteriza a muchas otras naciones cristianas. Brasil, continuó Carlo, es lo suficientemente humilde para recibir gracias extraordinarias sin volverse orgulloso. Es lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la responsabilidad espiritual y lo suficientemente generoso para compartir estas gracias con el mundo entero cuando llegue el momento. La conversación duró hasta el amanecer en tiempo espiritual, pero solo unos minutos en tiempo terrenal. Cuando Carlo se despidió, dejó a Monseñor Francisco con una misión específica: documentar y validar cuidadosamente cada manifestación para que cuando llegara el momento adecuado, la Iglesia pudiera presentar al mundo evidencias irrefutables de que una nueva era de intervención celestial había comenzado. «Excelencia», fueron las últimas palabras de Carlo en ese encuentro. Prepárese para convertirse en historiador de milagros. Lo que está comenzando ahora será estudiado por teólogos durante siglos y usted tendrá el privilegio de ser testigo ocular de los primeros capítulos de esta historia extraordinaria. Desde esa noche, Monseñor Francisco se convirtió en uno de los principales defensores y documentadores de las manifestaciones de Carlo en Brasil. Bajo su dirección, se creó una comisión especial para investigar cada relato, verificar cada milagro y mantener registros precisos de todo lo que estaba sucediendo. Lo que estás a punto de descubrir sobre los milagros que están ocurriendo a través de la intercesión de Carlo Acutis en Brasil va a sacudir tus convicciones sobre lo que es posible cuando el cielo decide intervenir directamente en la tierra.
No estamos hablando de curaciones simples o coincidencias explicables. Estamos hablando de resurrecciones, de regeneraciones de órganos y de transformaciones que desafían todas las leyes de la medicina y la física. No estás aquí por casualidad. Entre millones de videos, algo divino te trajo a este mensaje. Comparte en los comentarios una palabra de fe que represente tu conexión con lo sagrado en este momento. Juntos crearemos una oración colectiva que subirá directamente a los cielos. El caso más extraordinario documentado por la comisión de Monseñor Francisco ocurrió en una pequeña ciudad del interior de Minas Gerais. Joaquim Oliveira, un agricultor de 68 años, llevaba 3 horas clínicamente muerto, cuando Carlo se le apareció en una visión a su nieta Mariana, de tan solo 10 años. Mariana estaba en el hospital, llorando desconsoladamente por la pérdida de su abuelo. Su familia se había reunido para despedirse y los médicos ya habían declarado oficialmente la muerte cerebral de Joaquim. Fue en ese momento de desesperación absoluta que Carlo se manifestó. «Mariana», le dijo Carlo, apareciendo junto a la cama del hospital donde ella lloraba, «tu abuelo todavía no ha terminado su misión en la tierra. Pon tus manos sobre su corazón y repite conmigo: Carlo acutis, intercede por nosotros». La niña, incluso en medio del shock de ver a un joven desconocido en la habitación, sintió una paz sobrenatural y obedeció sin dudar. Lo que sucedió a continuación fue presenciado por 15 personas, incluyendo 3 médicos y 2 enfermeras. En el momento en que Mariana tocó el pecho de su abuelo y pronunció las palabras que Carlo le había enseñado, el monitor cardíaco, que llevaba 3 horas registrando una línea recta, comenzó a mostrar latidos normales. El doctor Enrique Monteiro, el cardiólogo responsable del caso, declaró posteriormente que había presenciado algo que contradecía todo lo que había aprendido en 30 años de medicina. «Los muertos no vuelven a la vida», dijo a la comisión de investigación, «pero vi con mis propios ojos a un hombre clínicamente muerto durante 3 horas regresar a la vida en perfecto estado». Joaquim no solo resucitó, sino que se levantó de la cama, completamente curado de todos los problemas de salud que lo habían llevado al hospital. Su insuficiencia cardíaca había desaparecido, su diabetes estaba en 0 e incluso una catarata que le molestaba desde hacía años había sido curada. Pero lo más impresionante fue que Joaquim traía recuerdos claros de lo que había experimentado durante las 3 horas en las que estuvo muerto. Describió con detalle una conversación que había tenido con Carlo en un jardín celestial, donde el joven santo le explicó que había sido elegido para regresar a la tierra como testigo vivo del poder de la intercesión. «Carlo me dijo», reveló Joaquim a la comisión, «que mi resurrección sería solo el primero de muchos milagros similares que ocurrirían en Brasil». Dijo que era necesario mostrarle al mundo que no existe situación imposible cuando el cielo decide intervenir. El caso de Joaquim fue sometido a rigurosas investigaciones médicas. 3 equipos diferentes de especialistas analizaron los historiales, los exámenes y los registros de los monitores. Todos llegaron a la misma conclusión. Desde el punto de vista científico, lo que había sucedido era imposible. No existía una explicación médica para la resurrección de un hombre que había estado clínicamente muerto durante 3 horas. Pero este era solo uno de los milagros extraordinarios que comenzaron a multiplicarse por todo Brasil. En Salvador, una niña de 5 años nacida sin un riñón desarrolló el órgano ausente de la noche a la mañana, después de que su madre soñara con Carlo. En Porto Alegre, un hombre parapléjico durante 15 años volvió a caminar tras una aparición del joven santo durante una cirugía espiritual que él mismo realizó en el mundo de los sueños.
Los médicos que seguían estos casos se debatían entre el escepticismo científico y la evidencia irrefutable de que algo sobrenatural estaba sucediendo. El doctor Marcelo Ferreira, neurólogo especialista en lesiones de la médula espinal, acompañó personalmente el caso del parapléjico de Porto Alegre. Como hombre de ciencia, declaró el doctor Marcelo, debería negar lo que estoy viendo, pero como ser humano, ante evidencias irrefutables, no puedo ignorar que presencié la regeneración completa de una médula espinal gravemente dañada. Esto no existe en medicina, pero sucedió ante mis ojos. Lo que hacía estos milagros aún más extraordinarios era la estandarización de sus características. Todos seguían el mismo patrón: aparición de Carlo en sueño o visión, instrucciones específicas sobre qué hacer, transformación instantánea y completa y ausencia total de efectos secundarios o complicaciones posteriores. Era como si Carlo hubiera desarrollado una metodología celestial precisa para realizar intervenciones sobrenaturales con máxima eficacia y cero margen de error. Cada milagro era ejecutado con la perfección de alguien que había estudiado profundamente las leyes que rigen la interfaz entre el mundo espiritual y el mundo físico. Existe una dimensión de los milagros de Carlo Acutis que va más allá de las curaciones físicas y que revela el verdadero propósito de su misión en Brasil. Lo que está realizando a través de los sueños no es solo una restauración corporal, es la reconstrucción espiritual de una nación entera. Y lo que estás a punto de descubrir sobre esta reconstrucción cambiará tu visión sobre el destino profético de Brasil. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Tu alma ha reconocido algo sagrado en estas palabras. Deja en los comentarios una palabra de fe que represente lo que tu corazón está sintiendo en este momento. Esa palabra se convertirá en parte de una poderosa corriente espiritual que nos conectará a todos. El patrón más impresionante identificado por la comisión de Monseñor Francisco fue la capacidad de Carlo para realizar lo que los teólogos llamaron milagros sociales. No eran solo curaciones individuales, sino transformaciones de comunidades enteras a través de intervenciones espirituales precisas y estratégicas. El caso más documentado ocurrió en la ciudad de Miracema, en Río de Janeiro, una comunidad que había sido devastada por el tráfico de drogas y la violencia urbana. Durante 5 años consecutivos, la ciudad lideró las estadísticas de homicidios de la región. Las familias vivían con miedo constante y muchos jóvenes veían en el crimen la única perspectiva de vida. Fue en este escenario de desesperación que Carlo inició una de sus intervenciones más extraordinarias. En una sola noche, 15 personas de diferentes barrios de la ciudad tuvieron el mismo sueño simultáneo. Carlo se apareció a cada una de ellas y les dijo: Miracema será un milagro vivo. Han sido elegidos para ser instrumentos de esta transformación. Entre las personas elegidas se encontraban la señora Sandra, una madre que había perdido a 2 hijos a causa de la violencia. También estaba Carlos, un extraficante que intentaba reconstruir su vida. Y estaba el padre Antonio, quien había llegado a la ciudad solo 2 meses antes, desanimado por la aparente imposibilidad de un cambio. Carlo le dio a cada uno una misión específica, pero todas las misiones se conectaban para formar un plan integral de transformación social. La señora Sandra debía organizar grupos de oración en los barrios más violentos. Carlos debía usar su influencia con los jóvenes involucrados en el crimen para ofrecerles alternativas. El padre Antonio debía intensificar la adoración al Santísimo Sacramento, creando una barrera espiritual de protección sobre la ciudad. Lo que sucedió en los meses siguientes desafió todas las previsiones sociológicas y estadísticas criminales. La violencia en Miracema no disminuyó gradualmente, se desplomó de forma abrupta e inexplicable.
En 6 meses, la ciudad pasó de estar en la cima de las estadísticas de criminalidad a convertirse en una de las más seguras de la región. Pero la transformación fue mucho más allá de los números. Familias destrozadas por el crimen se reconciliaron. Jóvenes abandonaron el tráfico en masa para volver a estudiar o buscar trabajo honesto. La economía local floreció de forma sorprendente, con nuevos negocios abriendo e inversiones llegando de manera inesperada. El delegado responsable de la región, el doctor Paulo Enrique Santos, admitió públicamente que la transformación de Mirasema no tenía explicación policial o sociológica. En 30 años de carrera, declaró, nunca vi un cambio tan radical y rápido en una comunidad. Es como si una fuerza invisible simplemente hubiera borrado la violencia de la ciudad. Investigaciones posteriores revelaron que la transformación de Mirasema siguió exactamente el cronograma que Carlo había revelado en los sueños. Había especificado que el cambio ocurriría en 3 fases. Primero, el trabajo espiritual de la oración y la intercesión. Segundo, el trabajo social y de evangelización. Y tercero, los resultados físicos que se manifestarían en las estadísticas de seguridad y la economía. La secuencia fue perfecta. La reconstrucción espiritual de una nación. Continuación. El patrón más impresionante identificado por la comisión de Monseñor Francisco fue la capacidad de Carlo de realizar lo que los teólogos llamaron milagros sociales. No eran solo curaciones individuales, sino transformaciones de comunidades enteras a través de intervenciones espirituales precisas y estratégicas. El caso más documentado ocurrió en la ciudad de Mirasema, en Río de Janeiro, una comunidad que había sido devastada por el tráfico de drogas y la violencia urbana. Durante 5 años consecutivos, la ciudad lideró las estadísticas de homicidios de la región. Las familias vivían con miedo constante y muchos jóvenes veían en el crimen la única perspectiva de vida. Fue en este escenario de desesperación que Carlo inició una de sus intervenciones más extraordinarias. En una sola noche, 15 personas de diferentes barrios de la ciudad tuvieron el mismo sueño simultáneo. Carlo se apareció a cada una de ellas y les dijo: Mirasema será un milagro vivo. Han sido elegidos para ser instrumentos de esta transformación. Entre las personas elegidas se encontraban la señora Sandra, una madre que había perdido a 2 hijos a causa de la violencia. También estaba Carlos, un extraficante que intentaba reconstruir su vida. Y estaba el padre Antonio, quien había llegado a la ciudad solo 2 meses antes, desanimado por la aparente imposibilidad de un cambio. Carlo le dio a cada uno una misión específica, pero todas las misiones se conectaban para formar un plan integral de transformación social. La señora Sandra debía organizar grupos de oración en los barrios más violentos. Carlos debía usar su influencia con los jóvenes involucrados en el crimen para ofrecerles alternativas. El padre Antonio debía intensificar la adoración al Santísimo Sacramento, creando una barrera espiritual de protección sobre la ciudad. Lo que sucedió en los meses siguientes desafió todas las previsiones sociológicas y estadísticas criminales. La violencia en Mirasema no disminuyó gradualmente, se desplomó de forma abrupta e inexplicable. En 6 meses, la ciudad pasó de estar en la cima de las estadísticas de criminalidad a convertirse en una de las más seguras de la región. Pero la transformación fue mucho más allá de los números. Familias destrozadas por el crimen se reconciliaron. Jóvenes abandonaron el tráfico en masa para volver a estudiar o buscar trabajo honesto. La economía local floreció de forma sorprendente, con nuevos negocios abriendo e inversiones llegando de manera inesperada. El delegado responsable de la región, el doctor Paulo Enrique Santos, admitió públicamente que la transformación de Mirasema no tenía explicación policial o sociológica. En 30 años de carrera, declaró, nunca vi un cambio tan radical y rápido en una comunidad.
Es como si una fuerza invisible simplemente hubiera borrado la violencia de la ciudad. Investigaciones posteriores revelaron que la transformación de Mirasema siguió exactamente el cronograma que Carlo había revelado en los sueños. Había especificado que el cambio ocurriría en 3 fases. Primero, el trabajo espiritual de la oración y la intercesión. Segundo, el trabajo social y de evangelización. Y tercero, los resultados físicos que se manifestarían en las estadísticas de seguridad y la economía. La secuencia fue perfecta. Darskan, la revelación sobre el futuro de Brasil. Pero la historia no termina aquí. La profecía que Carlo reveló a la hermana Lucía Fernández tenía una dimensión aún más profunda. Después de mostrarle el mapa espiritual de los 12 focos de luz, le compartió un secreto que el Vaticano guardaba celosamente. «Hermana», le dijo Carlo en la visión, «la devoción a la Eucaristía en Brasil tiene un poder especial. Los milagros eucarísticos que ocurrieron a lo largo de la historia en otros lugares, aquí se manifiestan de una manera única. Es la sangre de Cristo que late en el corazón de esta nación, y es a través de ella que el cielo operará la curación más grande». Carlo le mostró a la hermana Lucía una serie de visiones de milagros eucarísticos futuros en Brasil, donde la hostia consagrada no solo se transformaría en carne y sangre, sino que también emitiría una luz curativa que sanaría a miles de personas a la vez. No se trataría de eventos aislados, sino de un fenómeno masivo que se extendería por todo el país, atrayendo la atención del mundo entero. «Cuando la Iglesia reconozca mi santidad», continuó Carlo, «será la señal para que comiencen las procesiones eucarísticas más grandes que la historia haya visto. La gente saldrá a las calles con el Santísimo Sacramento y la gracia que emane de él será tan poderosa que el pecado y la oscuridad no podrán resistir». El padre Miguel, en sus registros para el Vaticano, escribió que esta revelación de Carlo coincidía con profecías antiguas que hablaban de un último avance eucarístico que se originaría en una tierra de gran fe, con un profundo amor por la Madre de Dios. El padre Miguel estaba convencido de que esa tierra era Brasil y que Carlo Acutis era el profeta designado para anunciar su llegada. La misión de la juventud. Lo que Carlo Acutis está haciendo en Brasil no es solo para los adultos. Él, como joven santo, ha elegido a la juventud brasileña como su principal instrumento de evangelización. «La juventud de Brasil es mi ejército espiritual», reveló Carlo en una aparición a un grupo de jóvenes en una parroquia de São Paulo. «A través de las redes sociales, los videojuegos y la música, ustedes llevarán mi mensaje al mundo. Así como yo usé la tecnología para evangelizar, ustedes usarán las herramientas digitales para difundir la fe». La comisión de Monseñor Francisco documentó varios casos en los que jóvenes que no tenían ningún interés en la fe comenzaron a tener sueños con Carlo Acutis y después de estos encuentros crearon páginas de evangelización en Instagram, canales de YouTube con contenido católico y grupos de oración en aplicaciones de mensajería instantánea. El caso de Pedro, un adolescente de 16 años de Fortaleza que era un reconocido gamer y streamer, es especialmente conmovedor. Pedro pasaba la mayor parte de su tiempo jugando videojuegos en línea y la fe no era parte de su vida. Una noche tuvo un sueño vívido con Carlo Acutis, quien le dijo: «Pedro, usa tus talentos para algo más grande. Muestra al mundo que la santidad también es para los gamers». Cuando Pedro despertó, sintió un llamado irresistible a cambiar su contenido. Empezó a transmitir en vivo mientras oraba el rosario y hablaba sobre la vida de Carlo Acutis. Su audiencia, que solía ser de miles de personas, se sorprendió al principio, pero gradualmente comenzaron a unirse a sus oraciones. Hoy, el canal de Pedro se ha convertido en un centro de evangelización digital que llega a millones de jóvenes en todo el mundo.
La tecnología es una bendición de Dios, le dijo Carlo a Pedro en otro sueño. No dejes que se convierta en una distracción. Úsala para construir el reino de Dios en la tierra, y yo te ayudaré a llegar a más almas de las que puedas imaginar. La respuesta de la Iglesia y el Vaticano. La comisión de Monseñor Francisco no tardó en enviar su expediente al Vaticano. Los informes detallados sobre milagros, profecías y la transformación social de Mirasema captaron la atención de la Congregación para las Causas de los Santos. Un equipo de teólogos y médicos enviados por el Vaticano llegó a Brasil para investigar los casos. Al principio se mostraron escépticos, como era de esperar, pero después de entrevistar a los testigos, analizar los expedientes médicos y visitar los lugares donde ocurrieron los milagros, no pudieron negar la evidencia. El caso de Joaquim, el agricultor resucitado, fue el que más impactó a la delegación vaticana. El informe médico, que declaraba que su resurrección era inexplicable desde el punto de vista científico, fue presentado al Papa. El Papa, al leer los informes y escuchar los testimonios, convocó a un sínodo extraordinario para discutir las revelaciones de Carlo Acutis en Brasil. En ese sínodo, el Papa declaró que las manifestaciones de Carlo eran un signo de los tiempos, una llamada de atención del cielo para que la Iglesia se preparara para un nuevo Pentecostés. La canonización de Carlo Acutis fue acelerada. El Papa declaró que la Iglesia no podía ignorar los signos del cielo y que la canonización de Carlo no solo reconocería su santidad, sino que también serviría como una luz verde para el cumplimiento de la profecía del gran despertar brasileño. El día de la canonización de Carlo, un evento que fue transmitido en vivo a todo el mundo, ocurrió un milagro que no dejó lugar a dudas. Durante la misa, una hostia consagrada que se encontraba en el altar comenzó a brillar intensamente y de ella emanó una luz que sanó a un niño con cáncer terminal que se encontraba en la primera fila. El milagro fue presenciado por millones de personas y la noticia se difundió por todo el planeta. El padre Miguel, que presenció el milagro desde Roma, susurró a su acompañante: «Excelencia, la profecía de Carlos se ha cumplido. Es el comienzo de una nueva era». Briseis, tu propia conexión con esta historia. Ahora te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? La respuesta es simple. Tienes un papel en esta historia. No estás aquí por casualidad. Entre millones de videos, algo divino te trajo a este mensaje. La profecía de Carlo no es solo para Brasil, es una llamada para que cada persona se convierta en un instrumento de gracia en su propio entorno. La misión de Carlo Acutis es global y el gran despertar que comienza en Brasil se extenderá a cada rincón del planeta, pero necesita de tu cooperación. Para y siente tu corazón. Late diferente, ¿verdad? Es el reconocimiento de tu alma. Escribe en los comentarios la primera palabra de fe que te venga a la mente. No pienses, solo siente y escribe. Esa palabra no es una coincidencia, es tu alma hablando. La batalla espiritual. Pero, como en toda gran obra de Dios, existe una resistencia. Carlo Acutis también advirtió a sus intercesores en Brasil sobre la batalla espiritual que se desataría con el gran despertar. La oscuridad no se quedará de brazos cruzados, reveló Carlo en una de sus apariciones. El enemigo usará todas sus armas para desanimar a los creyentes, sembrar la duda y dividir a la Iglesia. Estén preparados para enfrentar la persecución, la calumnia y las pruebas más difíciles. La comisión de Monseñor Francisco documentó varios ataques espirituales contra los testigos y las personas que habían sido curadas. Algunos sufrieron enfermedades repentinas, otros experimentaron crisis de fe y otros fueron objeto de burlas y difamaciones por parte de los medios de comunicación y de personas que se oponían a los milagros. Pero Carlo
en sus mensajes, siempre dio una solución. Manténganse firmes en la oración, la Eucaristía y el Rosario. Confíen en mi intercesión y en la protección de la Virgen María. No están solos en esta batalla, el cielo está de su lado. El Padre Miguel, en sus notas para el Vaticano, escribió que la misión de Carlo Acutis en Brasil era una guerra espiritual y que el joven santo estaba reclutando un ejército de almas para luchar contra el mal. Es una lucha por la santidad de la nación, escribió, y Carlo, desde el cielo, es nuestro general. La historia continúa, y cada día se escriben nuevos capítulos. Los sueños, las curaciones, las conversiones y las transformaciones sociales se multiplican. La profecía de Carlo Acutis se está cumpliendo, y el mundo está a punto de presenciar un milagro que cambiará la historia para siempre. La luz que emana de Brasil está a punto de iluminar a todo el planeta. La batalla espiritual y la respuesta celestial. Pero, como en toda gran obra de Dios, existe una resistencia. Carlo Acutis también advirtió a sus intercesores en Brasil sobre la batalla espiritual que se desataría con el gran despertar. La oscuridad no se quedará de brazos cruzados, reveló Carlo en una de sus apariciones. El enemigo usará todas sus armas para desanimar a los creyentes, sembrar la duda y dividir a la iglesia. Estén preparados para enfrentar la persecución, la calumnia y las pruebas más difíciles. La comisión de Monseñor Francisco documentó varios ataques espirituales contra los testigos y las personas que habían sido curadas. Algunos sufrieron enfermedades repentinas, otros experimentaron crisis de fe y otros fueron objeto de burlas y difamaciones por parte de los medios de comunicación y de personas que se oponían a los milagros. Pero Carlo, en sus mensajes, siempre dio una solución. Manténganse firmes en la oración, la Eucaristía y el Rosario. Confíen en mi intercesión y en la protección de la Virgen María. No están solos en esta batalla, el cielo está de su lado. El Padre Miguel, en sus notas para el Vaticano, escribió que la misión de Carlo Acutis en Brasil era una guerra espiritual y que el joven santo estaba reclutando un ejército de almas para luchar contra el mal. Es una lucha por la santidad de la nación, escribió, y Carlo, desde el cielo, es nuestro general. Los milagros de la tecnología, la evangelización 2.0. La historia de Pedro, el streamer de Fortaleza, fue solo el comienzo. La comisión de Monseñor Francisco comenzó a recibir reportes de jóvenes de todo el país que después de sueños con Carlo, estaban usando sus talentos digitales para la evangelización. En Porto Alegre, una influencer de moda con cientos de miles de seguidores, Clara, tuvo un sueño con Carlo Acutis que la hizo cambiar por completo el enfoque de su perfil. Carlo le mostró en el sueño cómo su influencia podía ser usada para algo más que la moda. Podía ser un instrumento para llevar la luz de la fe a un público sediento de propósito. Clara, le dijo Carlo en el sueño, la belleza que compartes es un reflejo de la belleza de Dios. Usa tu plataforma para mostrar que la santidad también es hermosa, que la fe no es aburrida, sino la fuente de la verdadera alegría. Al despertar, Clara decidió que, además de sus videos de moda, comenzaría a compartir su fe. Empezó a publicar mensajes de esperanza, videos sobre su conversión y testimonios de cómo la oración había transformado su vida. Sus seguidores, que al principio se mostraron escépticos, comenzaron a conectarse con su mensaje. Su perfil se transformó en un centro de evangelización y sus comentarios se llenaron de preguntas sobre la fe. El impacto de estos jóvenes evangelizadores digitales fue tan grande que la comisión de Monseñor Francisco creó un departamento especial para documentar y apoyar este movimiento, que llamaron la Red Acutis.
La red Acutis se convirtió en un ejército de jóvenes conectados por la fe y la tecnología que estaban cambiando la cultura digital en Brasil y más allá. La revelación sobre el corazón de Brasil. Durante una de sus oraciones, Monseñor Francisco tuvo un encuentro con Carlo Acutis. El joven santo le reveló la razón más profunda por la cual Brasil había sido elegido como el epicentro del gran despertar. «Excelencia», dijo Carlo, «el corazón de Brasil es el corazón de la devoción a María. La fe de este pueblo en la Madre de Dios es tan fuerte que ningún otro país tiene una conexión tan especial con ella, y es a través de ella que el cielo operará sus mayores milagros». Carlo le mostró a Monseñor Francisco una visión de la Basílica de la Virgen de Aparecida. La basílica estaba rodeada por un halo de luz, y de ella emanaban ríos de gracia que se extendían por todo el país, sanando a los enfermos, convirtiendo a los pecadores y restaurando a las familias. La Virgen de Aparecida es la ancla espiritual de Brasil, continuó Carlo. Y mi misión es preparar a la nación para el gran milagro que ella operará. Ella reunirá a sus hijos, y ellos se convertirán en un solo corazón, un solo clamor, una sola fe. La revelación de Carlo sobre el papel de la Virgen de Aparecida en el gran despertar fue la pieza final del rompecabezas. El padre Miguel, al escuchar el testimonio de Monseñor Francisco, comprendió que todas las profecías, los milagros y las manifestaciones se conectaban en un punto: el amor incondicional de Brasil por la Madre de Dios. El testimonio del cardenal de Roma, el cardenal Pietro Antonelli, el teólogo del Vaticano que había sido enviado para investigar los milagros, regresó a Roma con el expediente completo de la comisión de Monseñor Francisco. En una audiencia privada con el Papa, el cardenal, conocido por su escepticismo, se arrodilló y declaró: «Santo Padre, he presenciado lo imposible. He visto a los muertos volver a la vida, a los ciegos ver, a los paralíticos caminar y a una ciudad entera ser transformada por la gracia. Los milagros de Carlo Acutis en Brasil no son simples milagros. Son señales divinas de que una nueva era ha comenzado. Es un Pentecostés moderno y Brasil es el nuevo cenáculo». La declaración del cardenal Antonelli, el mismo que había dudado de los primeros informes, fue la confirmación final para el Papa. Se convocó un concilio ecuménico extraordinario para discutir el fenómeno Acutis en Brasil y su impacto global. En ese concilio, la Iglesia reconoció oficialmente la validez de las manifestaciones y declaró a Carlo Acutis como el patrono del despertar espiritual moderno, la canonización y el comienzo de una nueva era. El día de la canonización de Carlo Acutis, la plaza de San Pedro en Roma estaba repleta de personas de todo el mundo, pero la atención estaba puesta en Brasil. Durante la misa de canonización, el Papa, al pronunciar las palabras que declaraban a Carlo como santo, levantó una hostia consagrada que había sido traída de la Basílica de Aparecida. En ese momento, la hostia comenzó a brillar intensamente, y de ella emanó una luz que sanó a un niño brasileño que había nacido sin un riñón, en las primeras filas. El milagro fue presenciado por millones de personas, y la noticia se difundió por todo el planeta. La hostia, que brillaba como el sol, sanó a miles de personas que la vieron a través de las pantallas de televisión. La profecía de Carlo se había cumplido. Ese día, la Iglesia declaró un año de la Eucaristía, y el Papa convocó a todos los fieles a unirse en una procesión mundial con el Santísimo Sacramento. El gran despertar brasileño había comenzado, y el mundo estaba listo para ser transformado por la gracia de Dios. El rol del pueblo ahora, te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? La respuesta es simple: tienes un papel en esta historia. No estás aquí por casualidad. Entre millones de videos, algo divino te trajo a este mensaje. La profecía de Carlo no es solo para Brasil.
Es una llamada para que cada persona se convierta en un instrumento de gracia en su propio entorno. La misión de Carlo Acutis es global, y el gran despertar que comienza en Brasil se extenderá a cada rincón del planeta, pero necesita de tu cooperación. Para y siente tu corazón. Late diferente, ¿verdad? Es el reconocimiento de tu alma. Escribe en los comentarios la primera palabra de fe que te venga a la mente. No pienses, solo siente y escribe. Esa palabra no es una coincidencia, es tu alma hablando. La nueva realidad de un Brasil transformado. Desde ese momento, la vida en Brasil nunca volvió a ser la misma. La luz que emanó de la hostia de Aparecida se extendió por todos los rincones del país, disipando la oscuridad y transformando corazones. Las 12 ciudades profetizadas por Carlo Acutis se convirtieron, sin duda, en faros de luz. Belo Horizonte, la ciudad antes conocida como la capital del pecado, se convirtió en un centro de sanación para dolencias físicas. Personas de todo el mundo viajaban para curarse. En Sao Paulo, la capital económica, se convirtió en un centro de conversiones masivas. Jóvenes, empresarios, políticos y personas de todos los ámbitos se arrodillaban en las plazas públicas para confesar sus pecados y reconciliarse con Dios. La política también se transformó. El gobierno brasileño, conocido por sus escándalos de corrupción, se convirtió en un modelo de ética y honestidad. Los políticos, tocados por la gracia de Dios, se unieron para trabajar por el bien común, y Brasil se convirtió en una nación de paz y prosperidad. El padre Miguel, quien había documentado los milagros, se convirtió en el historiador de milagros que Carlo había profetizado. Escribió un libro que se convirtió en un éxito de ventas mundial sobre la historia del gran despertar brasileño. El libro inspiró a millones de personas a acercarse a Dios y convertirse en instrumentos de su gracia. La misión de Carlo Acutis en Brasil no se limitó a milagros y curaciones. Se trató de la reconstrucción espiritual de toda una nación, del poder de la oración, la Eucaristía y la intercesión de los santos. Se trató de la esperanza de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios siempre puede brillar. El futuro global. La luz que emanaba de Brasil comenzó a extenderse por todo el mundo. La red Acutis, de jóvenes evangelizadores digitales, se convirtió en un movimiento global, y el mensaje de Carlo Acutis llegó a millones de personas en todos los continentes. La Iglesia, inspirada por lo sucedido en Brasil, se unió en oración y adoración eucarística. El mundo, antes consumido por la violencia y la desesperación, comenzó a transformarse. Las personas, tocadas por la gracia de Dios, se unieron para construir un mundo de paz y justicia. La profecía de Carlo Acutis, el joven santo de la era digital, se cumplió. Brasil se convirtió en la nueva Tierra Santa, y la luz que emanaba de su corazón iluminó al mundo entero. La historia de Carlo Acutis y el gran despertar brasileño demuestra que, incluso en los momentos más difíciles, la fe puede mover montañas y transformar el mundo. Es una historia de esperanza, amor y milagros. Y, lo más importante, es una historia que aún se está escribiendo. Con cada oración, cada acto de caridad, cada corazón que se vuelve a Dios, se añade un nuevo capítulo a esta extraordinaria historia.